que si yo estoy sintiendo algo en mi cuerpo, ¿qué es? ¿Qué mensaje me está trayendo? Porque al final esa sensación en el cuerpo que está unida a esa emoción me está trayendo un mensaje. Ponerle un nombre también de pronto a esa emoción conectada con esos pensamientos ayuda, ¿no? A reconocer qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Cuando me permito sentir la emoción, a pesar de que sea desagradable, a pesar de que no me guste, con el tiempo, la emoción solita, ella va disminuyendo. Hola, yo soy Barb. Yo soy Carla. Y bienvenidos a el nuevo episodio de Bárbaramente, el canal donde estaremos hablando sobre psicología en las relaciones de pareja, en la relación con uno mismo y otros temas relacionados a la psicología. Hoy va a estar conmigo y otros capítulos va a estar conmigo Carla, alias K o Gordi, porque así es como le digo yo de cariño todo el tiempo, Gordi. Entonces me van a escuchar decirle todo el tiempo Gordi, no Carla. Carla es muy largo para mi vocabulario. A mí también se me va a hacer Y lo primero que me gustaría que hiciéramos es que K o Gordi se presentara. Bueno, soy Carla, soy psicóloga clínica, igual que Barbie. También soy docente de psicología de la Universidad de Ámsterdam y hace ya 4 años trabajo atendiendo personas que principalmente están lidiando con con depresión o con ansiedad, o no necesariamente el diagnóstico, sino síntomas relacionados, pero también personas que solamente quieren ir a terapia y no tienen un diagnóstico en particular. Vivo en Holanda y amo a Barbie. Y esa es Gordi. Con Carla nos conocemos hace 10 años. 10 años. Entonces no solo somos amigas, sino que somos colegas y es alguien a quien quiero y admiro un montón, entonces por eso está aquí conmigo. Y yo a ti, mucho. Bueno, entonces el tema de hoy con el que vamos a empezar es, creo que un tema transversal a toda la psicología. Para mí es como transversal a toda la psicología, es supremamente importante y es el tema de las emociones. ¿Qué piensas tú de eso, Gordi? Pienso que es un tema súper importante, porque creo que es una experiencia, o sea, aparecen como experiencias que son muy transversales a la vida, a muchas áreas de la vida y a la experiencia propia en cualquier momento, ¿no? Incluso de momento a momento. Y es algo muy esencial que a veces creo que no nos tomamos el tiempo como para explorarlo, eh, y para hacer algo con eso que podemos llegar a conocer a través de esa exploración. Sí, entonces creo que es un tema muy, muy importante. Ok, ¿qué te parece si empezamos, por ejemplo, definiendo Ujú. qué es una emoción para después hablar, por ejemplo, para qué nos sirve, qué función tiene y bueno, y todas las preguntas que vayan saliendo en el camino? Sí, ¿qué es? Uf, yo creo que de ahí pueden salir un montón de cosas, ¿no? Porque yo creo que si uno le pregunta como a cualquier persona, todos tendrían una forma distinta de definir una emoción y también creo que a lo largo como o no a lo largo, sino a través del campo de la psicología, de la salud mental, el humanismo, definir una emoción, o perdón, definir emociones ha sido algo que creo que ha acarreado como muchas definiciones, ¿verdad? Eh, y mucha gente lo puede llegar a definir como una experiencia fisiológica o como quizás los pensamientos asociados a esa experiencia. Eh, sí, no sé, ¿tú cómo lo definirías? O sea, como Yo yo siento que es general, algo muy personal también, ¿no? sí, sí. Yo generalmente lo defino como una respuesta natural, ¿sí? O sea, que todos tenemos y que puede, realmente no es que puede, que tiene asociadas respuestas fisiológicas, Ujú. que puede tener también pensamientos asociados y respuestas comportamentales, es decir, acciones unidas a esto. O sea, eso es un poco como la caracterización, pero para mí, si fuera una definición, sería como
una respuesta natural que tenemos ante una situación, ante algo que está ocurriendo. Ujú. También un pensamiento, Sí, ¿verdad? Como correcto. algo que puede aparecer cuando pienso algo en particular o cuando estoy en cierta situación y respondo a eso. Creo que también hay distintas perspectivas en cuanto a qué viene primero, qué viene después, y es como esa respuesta fisiológica o es ese pensamiento que genera esa respuesta fisiológica y que juntos esos elementos comprenden lo que entendemos como una emoción. Em, y creo que depende de cada caso, ¿no? De cada situación. De pronto se puede identificar algo que apareció primero, después. Y creo que también esa es como la perspectiva o el consenso actual hasta donde estoy informada, pues que es una combinación de distintos elementos, esos que mencionaste también. Claro, y para mí siempre ha sido eso, una combinación de estos distintos elementos y que como lo decías tú, Gordy, es, es diferente para cada persona. Ujú, Sí, o sea, no todos vamos a responder de la misma forma, ni todos lo vamos a sentir de la misma forma, ni vamos a como, bueno, responder, ni a pensar de la misma ujú, forma, ¿sí? claro. Entonces creo que ahí me lleva a esta como segunda pregunta que quiero que charlemos y es, ¿cómo podemos darnos cuenta? O sea, ¿cómo puedo darme yo cuenta em, de que estoy sintiendo una emoción? Ujú, claro. Bueno, y entran, yo creo que esos elementos que habíamos mencionado, me puedo dar cuenta, por lo menos yo me doy cuenta porque siento como que algo cambia en mi cuerpo. Eh, a veces no estoy siendo tan, o no estoy tan atenta o no reconozco tan rápidamente ese pensamiento que de pronto está pasando por mi mente, sino que me doy cuenta de que algo está cambiando en mi cuerpo. Me tensiono o tiemblo un poco, eh, o siento como que algo cambió en la temperatura de mi cuerpo, me pongo más fría, o siento como la cara un poco más caliente. A veces cuando estoy ansiosa se me pone un poco roja, aquí se me ponen rojos los cachetes y me da una sensación. Entonces, a veces yo con mis consultantes, lo que hago con ellos es que partan reconociendo lo que pasa en el cuerpo, porque para mí esa es la primera señal, para mí, y es lo que les, les explico que se focalicen mucho, que si yo estoy sintiendo algo en mi cuerpo, ¿qué es? ¿Qué mensaje me Ujú, está trayendo? Porque al final, esa sensación en el cuerpo que está unida a un pensamiento, que puede estar unida a un pensamiento, que puede estar unida a esa emoción, me está trayendo un mensaje. Entonces, si yo de ujú, repente estoy al frente de alguien que está haciendo un comentario que a mí no me gusta y yo siento ese vacío en el estómago, esa incomodidad, esa sensación a mí me está diciendo, ojo, acá viene un límite. ujú, ¿Sí? Entonces yo siempre les hago énfasis, escuchen al cuerpo, ujú, escuchen ese mensaje que está llegando, escuchen ese pensamiento que está unido probablemente a esa emoción de lo que está sucediendo y que les quiere decir algo. claro. Sí, ¿Sí? total. ¿Qué piensas Total, tú de eso? yo creo que eso es, diría yo que uno de los primeros pasos o uno de los primeros elementos o los elementos como más importantes para trabajar con emociones, porque primero necesito saber qué es lo que estoy experimentando en ese momento, ¿verdad? Eh, y para algunas personas puede ser de pronto más fácil o más accesible ponerle nombre a eso que están experimentando y para otras puede ser mucho más útil pensar o llega esa señal mucho más fuerte a través del cuerpo y es siento ese vacío en el estómago, siento que se me aceleró el corazón, siento que se me pusieron rojos los cachetes o que está como circulándome la sangre eh, con mucha más fuerza por el cuerpo o no sé, tantas cosas que pueden ser, se me erizó la piel, sentí como un bajón de presión, eh, tantas cosas, ¿verdad? Y reconocer primero como qué es lo que está ocurriendo, cómo se llama eso que está ocurriendo, ¿verdad? Ya es por la ruta que sea, la señal llegó más por el cuerpo, ¿cómo se llama eso que siento en mi cuerpo? O estoy pensando, me quiero ir de este lugar, estoy pensando, me siento sola, estoy pensando, ¿por qué está ocurriendo esto? Eh, Ponerle un nombre también de pronto a esa emoción conectada con esos pensamientos
ayuda, ¿no? A reconocer qué es lo que estoy sintiendo en este momento. Y con eso Claro, puede que puedo hacer algo. Una vez ya haya iniciado esa conversación, em, que a veces no tenemos con la experiencia propia. claro. Y eso me lleva a preguntarte algo, Gordy, y es, imaginémonos que este como episodio lo está viendo alguien que realmente no tiene como la mejor relación con sus emociones y se ha dedicado Ujú, a evitarlas, a apagarlas. ¿Cómo crees que puede empezar a hacer ese reconocimiento? ¿Y por qué te hago la pregunta? Porque yo veo mucho en consulta que esto es un vacío. Es decir, ujú, no reconocen sus emociones, no reconocen las respuestas fisiológicas que tú les preguntas y es como, no, no sé. No ujú, sé cómo ocurre, no sé qué es lo que pasa. O sea, sé que pasó eso, pero no hay un conocimiento como profundo en esto. Y creo que a ninguno de nosotros, por lo menos a mí, tampoco nadie vino y me enseñó sobre las emociones, claro. sino que fue en este camino siendo psicóloga que yo fui como ampliando como todo mi repertorio verbal de emociones, pero también desde las sensaciones y en la misma experiencia, como me acuerdo cuando me estrellé en diciembre, que descubrí una nueva sensación cuando estaba en este momento entre sorpresa y rabia y Ujú, era como me temblaban las piernas, la sensación como de que, como que me voy a desmayar. ok. Y eso yo nunca me había dado cuenta. Y en ese momento caí en cuenta que eso me suele pasar, por ejemplo, cuando estoy ansiosa. Pero Ok. fue hace 8 meses, 9 meses, no fue muy lejos que me di cuenta de esto. Entonces, lo que te preguntaba era si alguien que está escuchando esto no sabe cómo empezar este camino de reconocimiento, ¿qué les dirías? ¿Cómo pueden Mm, empezar? Bueno, yo creo que probablemente empezaría como por explorar cuál ha sido esa relación a lo largo de la vida con las emociones. Y esto que mencionaste de que a muchos no nos exponen como a ese conocimiento, ¿verdad? Ese conocimiento emocional. No tenemos vocabulario a veces para decir esto que estoy sintiendo se llama tal, sino es como una experiencia un poco en abstracto que está, pero que es complejo ubicar porque de pronto no tengo la palabra para ubicarla. Y quizás también a lo largo de la vida ocurre que en muchas personas o cuando no hemos de pronto, no sé, en la relación con nuestros cuidadores o con las personas a nuestro alrededor, no estuvo como tan presente esa sintonía de a lo largo de la vida ver que estás teniendo una experiencia y decirte, te estás sintiendo triste, esto que estás sintiendo o esto que está pasando, estas lágrimas me hacen pensar que te estás sintiendo triste, ¿qué pasa? Como que no ocurre esa exploración entre muchos otros factores que pueden influir en eso. Eh, Creo que teniendo eso en cuenta, primero de pronto empezaría como por explorar cuál ha sido esa relación con el reconocimiento emocional, cómo han sido la relación con las emociones de otras personas, como para tener esa primera evaluación muy por encima de cuál es el vocabulario de esta persona en relación a sus experiencias emocionales, cómo han sido esas conversaciones, si es que han existido. Eh, y una vez esté como un poco más claro ese panorama, de pronto uno puede como, o pensaría yo que podemos ver de dónde partir, ¿verdad? ¿Cuáles son esas palabras que conoces? ¿Cuáles han sido las conversaciones que has tenido a lo largo de tu vida en relación a cómo te has sentido, cuándo te has sentido o has tenido experiencias muy fuertes? O sea, empezar como desde lo más básico, experiencias intensas, o en términos muy generales, como para explorar qué es lo que hay ahí, como en esa cajita de emociones. Y creo que el vocabulario es muy importante. Y ahí hay mucho debate también, creo, porque actualmente, o sea, no hay como una lista, eh, no sé, muy definida o algo así como la lista que manda, ¿verdad? Estas son las categorías de las emociones y dentro de tales y tales categorías están estos subelementos. O sea, tenemos como ideas en general, teorías, propuestas, eh, pero no hay como algo extremadamente definido como,
o definitivo con lo cual trabajar. Entonces trataría de encontrar como algún modelo o algunas categorías que crea yo y que esa persona también crea que serían representativas de algo que tenga sentido dentro de su experiencia y a partir de ahí como que comenzar a familiarizarse un poquito con ese lenguaje de, no sé, alegría, tristeza, rabia, temor, qué experiencias hay dentro de eso, qué nombre le puedo poner a las distintas presentaciones de la rabia o las distintas presentaciones de la tristeza, cómo se ha presentado eso en mí a lo largo de la vida, eh, cómo han sido esas situaciones en las que me he sentido así y también cómo se ha sentido en mi cuerpo, qué tan intenso ha sido, hasta asignarle un número, no sé. Claro. Y Sí. mira, perdóname que te interrumpa. Ahí me haces pensar en dos cosas. Y es, uno, em, hay un buen programa en HBO Max. em, Brené Brown, que es escritora, investigadora, que tiene unos libros hermosos. Hay un libro de ella que se llama Atlas of the Heart, que es sobre las emociones. Y resulta que con HBO Max tiene la presentación de este libro donde capítulo a capítulo va recogiendo un grupo de emociones y te va mostrando cómo se siente cada una de esas emociones por medio de videos de películas. Ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, te pone una escena que genera angustia y tú notas en el cuerpo mientras estás viendo esa escena cómo lo vas sintiendo. Entonces me parece Mm, no solo absolutamente fabuloso el libro, sino fabuloso la forma en que presentan Atlas of the Heart como un programa realmente, porque no es una serie que tiene el número, si no estoy mal, es el número de capítulos del mismo libro. Entonces, quien quiera aprender sobre esto, se puede ir a HBO Max y buscar Atlas of the Heart de Brené Brown y es como fantástico. Ese era ujú. uno, porque es eso, es como yo empiezo a darle nombre a eso que siento. Pero a veces, a mí, además, yo tengo una anécdota. Yo me acuerdo que en la universidad, en la maestría, llegó mi supervisora y me dice, yo a todo le decía que era ansiedad. Estoy ansiosa, estoy ansiosa, estoy ansiosa. Y me dice, Bárbara, yo creo que eso que sientes no, ya no es ansiedad, porque no puede ser que todo sea ansiedad. Y resulta que detrás de esa ansiedad había otras emociones que yo no sabía darle nombre. Y Ujú, para mí todo era ansiedad. Es ansiedad, es que mi ansiedad, es que mi ansiedad. Y resulta que había otras cosas. Entonces en el camino aprendí que no era ansiedad, había miedo, había rabia, había angustia, o sea, había otras cosas que no eran frustración necesariamente. probablemente. Correcto, o sea, había otras cosas. Mm, Eh, pues todavía no sé cómo sentirse inseguro, nunca he sabido si ponerlo ahí dentro de este grupo o no, pero había inseguridad, no ujú, era ok. ansiedad, todo. Algunas Mm, sí eran, pero otras no. Entonces, leer este tipo de libros y ver este tipo de series a mí me ayudaron un montón y creo que a ti, si no lo has visto, te invito a que lo veas. ok. Y, por ejemplo, para mis consultantes es como regulación emocional. Necesito que se vean estos capítulos. Ujú, Porque es absolutamente, para mí me parece maravilloso porque además juega con tu emoción. Te dice, mira, es esto lo que estás sintiendo y dónde lo sientes. Aquí, 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 aquí. Entonces eso es un muy buen punto que creería donde podrían empezar. Y lo otro, que a lo que tú estabas diciendo, como empezar a reconocer mi historia con la emoción, yo empezaría también, agregaría, es en el día a día, uno va sintiendo cosas, ¿sí? Entonces hacer como una especie de análisis hacia atrás y decir, ok, ¿qué sentí? ¿Dónde lo sentí? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Entonces, por ejemplo, yo haría el ejercicio, hace una semana me robaron, ¿cómo fue la sorpresa? ¿Cómo reaccioné ante la sorpresa? ¿Qué pensamientos se vinieron a mi cabeza? ¿Cómo tal cosa? ¿Qué hice después? ¿Qué quería hacer? O sea, como ese análisis de lo que sucedió me sirve mucho para ampliar todas mis respuestas emocionales. ujú, Pues no mis claro. respuestas emocionales, sino mi conocimiento sobre mis respuestas emocionales. Ujú. ¿Y qué hacer
con eso, ¿verdad? O sea, una vez tienes como esa respuesta, o sea, perdón, una vez entiendes esa respuesta o cómo ocurre todo el proceso, saber pues qué hago cuando esté en una situación similar o de pronto identifico que en tales situaciones tiendo a sentirme de esta forma y hacer todo ese proceso de reconocimiento y de conocimiento em, ayuda también a saber pues qué paso voy a dar ahora, cómo me ayudo a mí mismo, cómo tolero o si logro llegar incluso a disfrutar ciertas experiencias o situaciones que no, en las cuales no tiendo a pasarla bien, ¿verdad? Lo cual es difícil obtener eso o recorrer ese camino si primero no sabemos qué es lo que estamos experimentando, ¿no? En primer lugar, cómo es que me estoy sintiendo. Total, es que yo creo que cómo voy a poder regular, gestionar, procesar mi emoción si primero no sé qué es. Ujú, ¿Cómo puedo responder? Y ahí viene, ahora que te estaba escuchando, algo de lo que te estaba escuchando era, muchas veces creo que respondemos a ciertas emociones de manera adaptativa y muchas veces respondemos a ciertas emociones de manera no tan adaptativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces cuando estoy frustrada por algo, a lo primero que quiero recurrir es a la comida. ujú, Entonces es una manera de gestionar mi emoción que puede llegar a ser desadaptativa si todo el tiempo estoy tratando de anular mi emoción con eso, con la comida. ujú, ¿Qué piensas de esto? O sea, de que las respuestas sean adaptativas o que sean funcionales o no funcionales. Cuéntanos un ujú. poquito. Gordi. Em, sí, creo que en general no hay como una respuesta o no, siento que es complejo decir tal respuesta es buena o tal respuesta es mala o útil en sí misma o no útil, porque creo que depende mucho. Por supuesto hay algunas que son como más complejas y podemos decir claramente esto definitivamente no te hace bien. Pero de pronto en el día a día las respuestas que tenemos como la población en general, si no estamos lidiando con algo muy complejo, no tienden a ser eh, como tan disfuncionales. Y la calidad de algunas respuestas puede que sea útil para algunas personas, como puede que para otras no. Por ejemplo, lo que me mencionas de la comida, siento que a veces puede ser algo muy reconfortante, ¿verdad? Si siento fue pucha, hoy la pasé súper mal, hizo un montón de frío, me sentí triste, mejor dicho, me llovió y llegué a la casa como completamente empapada, me pasaron cosas en el trabajo que fueron súper difíciles, me siento frustrada y triste y llego a la casa y digo, pues, qué rico sería como comerme algo caliente y Que me haga acostarme en el sentir bien. mueble y cuidar de eso que estoy sintiendo, ¿verdad? Y eso me va a dar calor y me va a hacer sentir bien. Eh, pues muy bueno, ¿verdad? Ahora, si se convierte en, esa es mi única forma de regular cuando me siento sola, cuando me siento con frío, cuando me siento triste, cuando me siento frustrada, puede que ya no sea tan útil para mí, ¿verdad? Porque quizás no es algo que, no sé, pueda utilizar necesariamente a largo plazo. ¿Verdad? Entonces, creo que con las respuestas puede que algunas llegan en un momento y pueden ser muy útiles y muy buenas y muy reconfortantes como para atender esa necesidad de la que nos está hablando la emoción. Eh, y deben, o es muy útil que también sean acompañadas como por ese proceso explorativo de qué otras herramientas tengo y con cuáles me siento más cómoda, más cómodo y cuáles están realmente alineadas con eso que quiero en mi vida, ¿verdad? Si me ayuda un montón llegar a casa y eso, ¿no? Como que arroparme y comerme una barra de chocolate, bien, fantástico, ¿verdad? Me ayudó en ese momento, fue reconfortante. Pero no sé, si tengo una historia de diabetes en mi familia, quizás no es lo mejor. Entonces, me ayudó en ese momento y fue reconfortante, pero es importante también considerar otras cositas.
Total, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo, por ejemplo, yo en mi relación con la comida, que ha sido una gran relación a lo largo de mi historia, eh, y una gran relación porque es con sus altos y bajos, sigue siendo una relación que cada vez me siento más cómoda con ella. Em, y es muchas veces yo decido, o sea, tuve un mal día y digo, me quiero comer algo reconfortante. Y eso no necesariamente lo hace desadaptativo. Ujú, Creo que el exacto. problema está cuando se vuelve mi hábito para yo reemplazar esta sensación, esta emoción de que es desagradable con algo agradable y lo hago todo el tiempo. Ujú, ¿Sí? exacto. Como Y que no quiero estoy evitar. atendiendo. Exactamente, y quiero evitar. Eso que dice recién, Gordy, de estar atendiendo, me encanta porque ahí está, para mí y a lo que yo he llegado, que implica la diferencia entre evitar una emoción y, por ejemplo, em, hacer algo que haga que esta emoción disminuya. Por ejemplo, utilicemos el ejemplo de mi robo. Entonces, la semana Ujú, pasada me roban, es supremamente desagradable. Toda la experiencia fue la primera vez que me robaban, el tema de la seguridad, sentí como una violación a mi privacidad, eh, la seguridad de mis tarjetas, todo. O sea, era como mi cabeza estaba en 10.000 lugares a la vez. Y una vez solucioné lo que tenía que solucionar, lo urgente, me, me puse en función a trabajar. Y ujú. el otro día hablaba con un grupo de supervisión que tengo, con dos compañeras, y hablaba de, no sé en qué punto si está siendo adaptativo o no mi trabajo. O sea, yo misma lo dudaba, porque reconozco, y yo les decía, cuando viene el tema del robo a mi cabeza, me permito sentirlo, me permito reconocerlo, me permito ser vulnerable, pero también estoy trabajando un poco más de lo normal. Y ahí yo decía, no sé si tiene que ver con el lanzamiento de Uy, Bárbaramente, con los reels, con todo lo que he tenido que trabajar de los proyectos, o si es que estoy evitando sentir el robo. Y al final la conclusión, mientras que lo charlaba con ellas, yo le decía, realmente no lo estoy evitando, porque es que me permito en los momentos que llega reconocer, como ujú, hacerme cargo, es como que llega el pensamiento del robo y llega esta sensación porque es como revivirlo, eh, y me permitía reconocerlo, sentirlo, darle el espacio, su lugar, como que esa sensación se expandiera por todo mi cuerpo, eh, y después de reconocerlo, me iba a seguir trabajando. ujú, ¿Sí? Y me iba a seguir trabajando no porque quisiera evitar el robo, sino porque me voy a la acción de lo que para mí es importante, ¿sí? Que son mis proyectos, lo que para mí es valioso. Y creo que ahí está la diferencia entre evitar la emoción y apagarla o gestionarla, procesarla y hacer lo que para mí es importante. Porque tampoco la idea es me quedo una semana, 15 días en mi cama muriéndome porque me robaron. ujú, ¿Sí? ¿Qué piensas exacto. de eso? Cuéntanos. Sí, que veo ahí en eso que mencionas eh, muchos de esos elementos que son importantes al gestionar las emociones, ¿no? Reconocer qué es lo que estoy sintiendo, ponerle nombre, cómo se siente en mi cuerpo, em, hacer todo lo posible como para gestionar lo que estoy sintiendo, ver qué necesito hacer en ese momento, que eh, tuviste que crear como una lista de tareas para manejar la situación que se presentó en ese momento, resolver todo, lo de la seguridad, todo lo que estaba bajo tu control, ¿verdad? Y en ese proceso también se gestiona, pues, se gestionan esas emociones, de alguna forma. Es como hacerle justicia a eso que estás sintiendo, a esa rabia, a esa frustración, a esa sensación de haber sido vulnerada, buscarle una solución, ¿no? Y, y una vez uno hace eso, como dices, pues, ¿qué queda? ¿Verdad? ¿Qué más puedo hacer? Puede que reaparezca esa experiencia, esa sensación, puede que aparezca esa emoción una y otra vez, y es hacerle espacio
nuevamente a eso en este momento y decir, bueno, te siento, te permito, te abro la puerta, ya hice todo lo que podía, eh, y quizás mi cuerpo necesita más tiempo como para lidiar contigo, para procesarte, y está bien, y puedes estar aquí, pero ya hice todo lo que podía hacer. Y tengo que seguir con mi vida de alguna forma. Y puedes estar aquí, ¿verdad? No inundando mi experiencia, pero puedes estar aquí como parte de mi historia. Eh, y poco a poco puede que cambie como el espacio que ocupes en la historia de este día o de esta semana o de este mes. Eh, y te reconozco, pero pues voy a seguir. Y es eso, ¿no? Que es algo muy bonito. Es como trabajar en esa relación con esas emociones y con lo que nos están diciendo y atender a las necesidades de las que nos hablan, que en ese momento, o sea, en esa experiencia tan horrible que es que lo roben a uno. O sea, necesito sentirme segura, necesito disminuir esta sensación de vulnerabilidad, necesito tener un poco más de control, eh, necesito sentirme más tranquila, tantas cosas que nos puede decir o que nos pueden decir esas emociones y esas reacciones corporales. Claro, y mira que escuchándote, a mí me encanta porque te escucho y salen como nuevas preguntas y nuevas cosas que quiero decir. Em, Al permitirme sentir la emoción, y esto lo quiero decir porque mucha gente es que esa emoción es desagradable, yo como, porque yo quiero sentir eso, como que yo veo Ujú. mucha gente evitando las emociones, muchísimas, o sea, Sí, muchísimas, incluido uno, o sea, yo también a veces me encuentro evitando algo, pero he ido aprendiendo a dejar de hacerlo, y es cuando me permito sentir la emoción, en vez, a pesar de que sea desagradable, a pesar de que no me guste, a pesar de que no sé qué hacer con esto, sí. con el tiempo, la emoción solita, cuando yo le doy su atención, su tiempo, su espacio, me la permito sentir, ella va disminuyendo. Por ejemplo, había momentos de la semana pasada donde muchas personas me preguntaban entonces volver y contar la historia, cómo me habían robado y no sé qué, y era como, ya no quiero hablar más de esto, pero me permitía reconocer que ya no lo quería hablar, me lo Ujú. permitía hablar, o sea, con equilibrio, tampoco me quería inundar, hablar y repetir y repetir y repetir. Entonces a algunas personas le decía, mira, ya hoy conté la historia 3 veces, hoy ya no tengo más energía, me permitía Sí. eso, pero si hoy, ahorita que saqué el tema, ahí mismo yo estaba diciendo, oye, puedo ya sacar el tema y ya no me siento tan mal. Ujú. O sea, en cuestión de una semana. ¿Pero por qué? Porque la semana pasada me permití sentirlo, reconocerlo, darle el espacio, hacer cosas que eran importantes para mí, no revolcarme en la emoción, es decir, oh, qué desgracia, me robaron y ahora qué. No, sino como te reconozco, te permito, estoy, le doy el nombre de lo que estaba sintiendo y hoy, una semana después, puedo decir que en esta conversación lo abordé con mucha más Ujú. tranquilidad. Como que no sentí esa sensación desagradable que yo era como, ay, ¿dónde me meto? Sí, No quiere decir que mañana cuando la toque o pasado o un día no lo vuelva y lo sienta, porque eso es también lo de las emociones, pueden volver a aparecer. Pero si claro. yo le doy el tiempo y si yo le doy la atención, me voy a sentir mucho mejor. Voy a hacer Ujú. que eso se procese, como que se cocine y voy a poder como pasar página siguiendo emoción, Ujú. algo Claro. así. Sí. Entonces me parecía importante mostrarlo. Y lo segundo era escuchándote el tema de qué me comunica, ¿sí? Para mí, toda emoción es funcional, tiene una función, es importante y me trae un mensaje. Por ejemplo, yo a la conclusión que yo llegué con mi frustración y con porque no fue solo frustración, cada una de las emociones que sentí durante la semana pasada y probablemente siga sintiendo, es un tema de, o sea, al final el mensaje es qué puedo cambiar, qué puedo hacer diferente, qué necesito aprender de esta experiencia y de lo que las emociones me están diciendo. Y una de esas es que dentro de todo el trabajo que estaba haciendo estaba en automático. Y estaba tan en automático, yo nunca bajo con el celular, bajé en automático con el celular en la mano y me lo robaron en la puerta de mi casa. O Ujú. sea, estaba en automático. Entonces, todo lo que sentí y uno de los mensajes que me trajo fue, estás en automático.
tienes que dejar de estar en automático y ponerle orden a tu vida. ¿Sí? Ujú, Como deja de estar en automático. Y toda la semana pasada fue, quiero dejar de estar en automático, quiero estar haciendo las cosas de proyectos más conscientes, más aquí, más parar antes, y he ido tomando acción. Tal vez por eso es que hoy me siento mejor. ¿Sí? ujú, ¿Qué piensas, Gordy, del tema de qué nos comunica y incluso a veces para qué nos sirve la emoción? ujú. Antes de eso creo que pensé algo. Cuando dijiste que te hizo darte cuenta de que estabas en automático y que habías bajado y nunca bajabas con el celular, creo que no me quedó muy claro como lo que sentiste. O sea, sentiste como que te trajo un mensaje de esto no hubiera pasado si no estuvieras en automático. Claro, Eso fue lo que entendí, no sé. sí, un poco mi proceso de cada una de las emociones en su, digámoslo, en su conjunto, o sea, cada una de ellas tenía un mensaje diferente para mí, pero en su conjunto, em, desde la frustración, sobre todo, que es como, me frustra que esto me haya pasado, que yo me haya trabajado esto, y me lo quiten en 30 segundos de la manera en que me lo quitaron. Entonces Mm, ahí era, ¿qué necesito hacer diferente? ¿Por qué me pasa esto? O sea, el robo es algo casual, le puede pasar a cualquiera, no. pero ¿qué está en mi control y qué puedo hacer diferente? Y un poco fue el análisis, si yo nunca bajo así con el celular, o sea, yo salgo con mi celular, pero a recibir o a entregar algo o a sacar a mi perra, nunca salgo con el celular. ¿Sí? ¿Qué Ujú, pasó ese día que fui a entregar algo donde no necesitaba el celular? Que me fui con el celular. mm, Entonces, mi modo, como he estado en modo resolver, resolver, resolver cosas de redes, las publicaciones, sobre todo eso, he estado muy abstraída en el mundo de las redes. Mi conclusión fue, así como estoy de abstraída, que estoy dejando muchas cosas al lado, no pensé antes de bajar, dejo el celular, sino que me lo llevé como en automático. Entonces, haciendo todo eso, como analizando todo lo que había pasado, al final mi conclusión fue, necesito parar, necesito estar más presente y mm, dejar de estar como en automático, ¿sí? mm. Ok. Entonces, y ahí, ¿de dónde viene esa conclusión? Desde la frustración un poco que sentía, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué tengo que hacer diferente? Ujú, claro. Que quisiéramos que en un mundo ideal, No pues, ocurriera. no ocurriera, ¿verdad? Y que tú pudieras como bajar con tu celular y que ese no fuera el caso. Creo que de pronto la impresión que tuve fue que como que te sentías culpable por haber bajado No, con el mira que celular. mi manejo con la culpa a lo largo de los años ha ido cambiando un montón. Nunca me sentí culpable de... O sea, soy responsable de haber bajado con el celular, pero como estuve tan automático, ni siquiera fue algo que pensé. Ujú, O sea, fue ok. algo como... Me llamaron, me dijeron, ya estoy acá, tum, bajé, agarré la jeringa, pues estaba bajando una jeringa con un remedio, eh, y le fui a mostrar a mi veterinaria la foto de mi gato y tum. O sea, Mm, como que no me di el tiempo para decir, estoy en la calle, estoy con el celular nuevo. No, mm, sencillamente estaba, como lo digo yo, en automático. ¿Sí? ujú, ok. Entonces mis emociones fue como, estás en automático. No estás descansando mucho, estás resolviendo, resolviendo, resolviendo. Ok, ¿qué quiero hacer? Ujú, ¿Qué puedo ok. hacer? Ya. ¿Sí? O sea, todo ¿Qué eso es por vino ejemplo? como de ese. Perdona, te interrumpí. No, dale, dale, dale. Que todo eso vino entonces como de ese proceso de explorar qué estoy sintiendo y entonces te estás sintiendo frustrada y por qué me siento frustrada y también la frustración combinada como con otras experiencias de me vulneraron, esto no debió pasar y a la vez quiero ver cómo prevenir esto en el futuro porque quisiéramos que el contexto fuera diferente, ¿verdad? Y que eso no ocurriera a nadie nunca. Pero bueno, ocurre. Entonces de pronto una forma de, lo que entiendo es que una de las formas de pensar o de resolver y de hacerle justicia como a esa necesidad de la cual te hablaba esas emociones, era cómo me protejo, ¿verdad? De ahora en adelante. Y para poder protegerme de esta forma, entonces es importante que yo también esté más presente y que, eh,
no esté actuando como tan rápido, tan en automático, bajando y ya, sino pensando en cómo cuidar de mí, eh, sí, en el día a día. ¿Cómo, Así es. qué está en mis manos? Exactamente. ¿Qué está en mis Ok. manos? ¿Qué puedo hacer diferente? O sea, ¿qué puedo aprender de esto que me pasó y de cada una de las emociones que estoy sintiendo? Y, por ejemplo, podríamos cambiar de ejemplo, ya no de mi robo, sino... Y ahí va un poco la pregunta que yo te decía, Ujú, que te hacía, y es, si a mí alguien me levanta la voz, yo voy a sentir rabia. O sea, a mí no me gusta que me levanten la voz. Entonces ahí probablemente mi rabia me trae un mensaje y es, necesitas poner un límite y decir, a mí me respetas, a mí no me vas a levantar la voz, necesito alejarme de la situación, o sea, me trae como un mensaje que es súper importante. ujú, Entonces yo siempre, por ejemplo, le digo a mis consultantes, hey, cuando sientes algo en tu cuerpo, fíjate si hay una emoción detrás, cuál es esa emoción, dale un nombre y qué mensaje te está trayendo. Te está tocando a la puerta, te está diciendo, toc, toc, buenas, aquí ujú, estoy, ¿sí? Y en ese mismo sentido siempre les digo, es como cuando yo tengo un dolor de estómago o unos cólicos. Yo tengo cólicos, me trae un mensaje, hey, te está por llegar el periodo, o estás con el periodo, o algo está pasando en tu cuerpo. O cuando tengo un dolor de estómago, me comí algo que no me cayó probablemente bien. Es un ujú, mensaje que yo puedo decidir ignorar. Por ejemplo, siempre les digo, ¿qué pasa si yo ignoro si me está saliendo una masa en el cuerpo? Si yo ignoro esa masita en el cuerpo, eso se puede convertir en algo que atente en contra de mi salud física. La masita es un mensaje. ujú. Si yo aprendo a escuchar esos mensajes, después puedo hacer algo para cuidar, en este caso, cuando hablamos de emociones, mi salud psicológica. ¿Sí? Sí, ¿Qué sí, piensas total. de eso? Sí, pienso que definitivamente siempre hay un mensaje, algo que nos están comunicando, que puedo pensar en una infinidad de situaciones en las cuales no he identificado el mensaje o ha sido difícil como descifrar qué es lo que la emoción me está queriendo decir y otras en las que de pronto es mucho más fácil, pero siempre es importante atenderlo y tener esa conversación. Una vez hago eso, pues ya tengo mucha ganancia, ¿verdad? Si al menos ya algo tiene nombre, o al menos algo ya ha sido reconocido, esa experiencia ya es reconocida, puedo empezar a cuidar de mí y también de pronto a cuidar de otros, ¿verdad? Porque la reacción que tenga puede ser eh, como, como puede ser placentera y agradable conmigo, como puede ser demasiado desagradable e hiriente o... em, sí, no tan buena con otras personas, ¿verdad? Eh, entonces, definitivamente el reconocerlo, el escuchar el mensaje es algo que no solamente es útil para uno, sino también de pronto para las personas que están alrededor. Cuando hablaba del ejemplo de lo del frío y estar mojado y todo eso, pensaba en mí acá en el invierno, eh, que fue tal cual, o sea, fue esa experiencia. Cuando lo decía pensaba un poquito en mí, en qué me comunicaba todo lo que estaba sintiendo una vez llegaba a la casa y me sentía como fría y empapada y a oscuras y tengo que Negro, resolver y qué me está diciendo todo, ¿cómo? todo negro. O Sí, sea, o sea, ¿qué me está diciendo todo esto que estoy sintiendo? Esta frustración que siento cuando estoy subiendo las escaleras, esta tensión que siento en los hombros, eh, esta tristeza que me da al ver todo como oscuro. ¿Qué me está comunicando esto? ¿Qué puedo hacer para atender esa necesidad? Y a veces era comerme una barra de chocolate y a veces era acostarme y arroparme y a veces era una combinación. Y con el tiempo como que fui explorando realmente qué me va a ayudar como más a largo plazo, no solamente a atender y acariciar un poco esa emoción y acompañarla cuando está ocurriendo, sino también a que una vez yo esté nuevamente en esa situación que me genera o que yo sé que en esa situación tiendo a experimentar tales y tales emociones, cómo puedo ayudarme
para que la intensidad no sea la misma, para que no duren tanto. Eh, sí, para que sea más sencillo como transitarlas. Y ahí es donde entonces aparecen como todas esas estrategias para atender a esa necesidad una vez aparezca y de pronto también para prevenir que una vez aparezca la emoción que me comunica esa necesidad, no lo haga de esa manera como tan arrolladora, tan abarcadora, tan fuerte, que me desestabilice incluso de una forma en la que puede ser difícil hasta pensar cómo atender a esa necesidad, ¿verdad? Entonces es como, yo siento que es atender a eso desde tantas perspectivas, desde tantos puntos, desde el durante, el antes, el después. Sí, pienso en que eh, por lo menos en ese durante, muy lindo y muy útil acompañar eso que estamos sintiendo. En ese antes, también hay como esa intención de cómo me cuido para una vez esté en tales situaciones, no aparezca todo tan intensamente. Y en ese después, cómo pienso en mí en ese momento, o cómo pienso en ese momento que estaba viviendo y en mí, y en cómo yo estaba transitando ese momento y cómo utilizo esa información para mi bienestar y posiblemente también el bienestar de otros. Claro, me encanta cómo lo pones con este antes, este durante y este después, que no lo había pensado nunca así, ¿sabes? O por lo menos conscientemente no lo había pensado, pero me gusta mucho porque desde antes uno puede no exponerse a ciertas situaciones, prepararse ante ciertas situaciones, adquirir ciertas herramientas, o sea, como tener, em, hacer que cuando estas cosas pasen, sean más llevaderos, uno pueda estar como Ujú, más sintiendo, pero también con un estado de tranquilidad. Por ejemplo, yo ujú, jamás había tenido como una cajita de herramientas para un robo, porque no, nunca se me ocurrió. ujú, O cuando me estrellé fue igual, o sea, esas experiencias pasan, pero creo que hoy, si me volviera a pasar, tengo en mi cabeza más herramientas porque además lo procesé, me permití sentirlo, me permití ver qué quiero hacer diferente, cómo puedo evitar que esto me pase. O sea, creo que ese antes, ese durante y ese después me gusta mucho. ujú. Muy buen Sí, punto. Ok, y es como esa intención de cuidar de uno mismo desde distintos ángulos. total. Y mira que de hecho esa es la idea como de estos capítulos y es cómo volver a nosotros, cómo esa relación con uno mismo, cómo me cuido a mí mismo, Ujú, porque es muy valioso y a veces en la rutina, que era un poco lo que yo me replanteaba después del robo, y pues estoy en una rutina de mucho trabajo, de todos mis proyectos, que todos me gustan, todos me los disfruto, pero el hecho que los esté disfrutando tanto tal vez me está llevando a dejar a un lado cosas como, por ejemplo, yo predico un montón el descanso el fin de semana. Llevaba 3 fines de semana sin descansar. ujú, Pues de como descansando a medias. Y ayer fue, y me hacía falta, ayer fue como, qué rico, voy a dormir, voy a comer rico, voy a cogerla suave, no voy a hacer nada. Y así me dediqué ayer y me hacía falta. ujú. Sí, entonces de Tomar cierta nota forma, como de esa sensación, ¿no? De qué rico que se sintió, lo mucho que descansé y, y prestarle atención a cuando aparezca esa señal de probablemente necesitas eso o lo necesitas más de lo que de pronto crees que lo has necesitado en estas últimas semanas. total. Y mira que ahí la sensación y como mucha, ayer sentía mucha alegría también. O sea, esto es súper paradójico, a mí me genera mucha alegría mis proyectos, pero como me meto tanto, o sea, me hiperfocalizo, me puedo pasar todo el día sin comer. O sea, es como que Ujú, me abstraigo demasiado y tengo que tener cuidado con esas cosas. ujú, Entonces ayer me sentía muy bien porque estaba muy consciente y muy presente. Y eso que me hizo sentir muy bien ayer fue el mismo mensaje me estaba, o sea, la misma sensación me estaba comunicando algo. Tienes que retomar esto. ujú, Necesitas tus domingos para ti. ujú, Necesitas tus domingos para hacer esto, para verte una serie, para estar en pareja, para esto que los ujú. últimos fines de semana lo había perdido un poco. Fue como,
llamado de atención para Bárbara, ¡ting! Aquí está. ¿Sí? Ujú. Entonces, las Total. emociones, todas nos traen un mensaje. Las agradables, no positivas, sino las agradables, felicidad, pero también las desagradables, como el miedo, como la frustración, como la rabia, la tristeza, tienen un mensaje para nosotros. Ujú. Claro. Y ¿Sí? probablemente en esos momentos que dices como en el día a día, en los que pasabas como todo el día sin comer y la estabas pasando, o sea, estabas como en el flow, ¿verdad? Pero llegó probablemente un punto, o no sé, corrígeme si no es así, en el que sentiste como, miércoles, no he comido en todo el día, o en el que ni siquiera aparece el pensamiento, sino puede que sea como la sensación, como algo no me cuadra, algo no está bien, no me siento bien, me siento cansada o me siento débil o me siento acelerada, tensa, no sé, y de pronto eso ya comunica como algo no atendiste, entonces como que aparece esa señal, qué fue lo que no atendí, qué está pasando, qué siento, tengo hambre, tengo cansancio, tengo, no sé, los ojos los tengo agotados, extraño a mi pareja, qué sé yo, ¿verdad? No he tenido tiempo para pensar en otra cosa que no sea el trabajo. Entonces, ¿qué necesito hacer? Que Y necesito cambiar. ¿qué? Y es que ahora que lo decías, era así. Mira, no lograba desconectarme. Es como que todo el tiempo estaba pensando, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. O sea, estaba como, todo el tiempo estaba en modo producción, producción laboral. em, y, no, y era todo el día. Y, no, y sentía más, estaba más cansada. Y me estaba volando comidas. O sea, estaba como, fue un bump en el camino, pero que me sirvió un montón, lastimosamente el robo, para decir, hey, ¿qué está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué necesitas hacer? ¿Sí? O Ujú, sea, el robo es algo en el camino, pero esto también, no necesitamos un robo para que nos demos cuenta de lo que nos está pasando. Pero ujú, es más, necesitamos estas señales y prestarle atención, porque estoy más cansada, porque estoy descuidando mi rutina, porque no estoy teniendo tiempo en pareja, porque me estoy volando mis comidas, o sea, mm, porque me estoy descuidando y ahí hay un mensaje, ujú. ¿sí? Sí. Del cual puedo hacer algo, puedo responder de manera diferente y puedo cambiar. Y yo creo que eso es súper importante, Gordy, porque muchas veces yo veo a las personas que reciben los mensajes, pero se quedan ahí, ¿sí? Es como Ujú, que es que estoy muy cansado. Bueno, ¿qué podemos hacer para que esto ujú, cambie? O ujú, estoy, la Bárbara, es que llevo semanas llorando todos los días. Me siento profundamente triste. ¿Qué ujú, necesito hacer? Necesito entender esa tristeza, qué me está queriendo decir y qué necesito hacer para cambiar algo. Porque ujú. creo que ahí viene algo súper importante y es, reconozco lo que pasa, pero puedo hacer algo para cambiarlo. Sí. Muchas veces sí. Total, claro. Y para Sí. saber cómo qué podemos hacer, ahora que lo decías, pensé, por ejemplo, esto de me siento cansada, ¿qué puedo hacer? Pensé en em, que usualmente no es solamente una única experiencia emocional la que estamos teniendo, ¿verdad? Me siento en este momento agotada, triste, ok, y empiezo como a conectar qué cosas están asociadas con eso, me siento cansada, eh, me, sí, apareció en este momento como esta emoción intensa de tristeza, eh, y me doy cuenta, sí, que está conectada con el cansancio. Probablemente también hay otras experiencias ahí, ¿verdad?, que están dificultando accionar sobre, eh, sobre la situación. Aparece la tristeza de repente por esa situación en la que me encuentro y me doy cuenta, estoy cansada, pero de pronto también me siento, no sé, hay otros momentos de mi vida en los que están apareciendo otras emociones que me hablan un poquito más como de esto que está ocurriendo y aparecen y luego se van. No atendí el mensaje, pero de pronto si lo hubiera atendido me hubiera dado cuenta que también es frecuente en mi experiencia que me siento abrumada, que me siento frustrada, que estoy experimentando mucha desesperación, sí, o que me siento irritada constantemente.
o más bien no constantemente, frecuentemente, porque ya estaríamos hablando como de algo más extendido. Em, entonces, a lo que voy con esto es que es un proceso cuya utilidad se siente más, o son unos pasos cuya utilidad se siente más cuando lo hacemos em, frecuentemente, porque así nos damos cuenta de cuáles son las cositas que vamos necesitando a lo largo de nuestro día o a lo largo de nuestra semana, y atendiendo a esas emociones y la necesidad que nos comunican, tenemos como una imagen más clara de cómo cuidar de mí, cómo atenderme a mí, cómo saber qué es lo que realmente estoy necesitando. Si aparece tristeza y pienso, está conectada con mi cansancio, necesito descansar, de pronto atendiendo también a experiencias que tenga como a lo largo de la semana, me doy cuenta que me estoy sintiendo desesperada, que me estoy sintiendo abrumada y que algo necesita cambiar en alguna área en específico, ¿verdad? Y que eso de pronto va a tener luego también un efecto en que ya no aparece esa tristeza con tanta Claro, frecuencia. claro, Entonces es algo que sirve mucho como extendido a distintos momentos. Quisiéramos que en todo momento, pero tampoco eso creo que sea muy realista. Todo el tiempo ser increíblemente conscientes de todo lo que estamos sintiendo, porque muchas de estas experiencias son así, ¿verdad? Pero en la medida de lo posible es increíblemente útil darnos claro. cuenta de eso y tener esa imagen como macro eh, de cómo me estoy sintiendo. Estoy totalmente de acuerdo, me encanta. Bueno, Gordy, para ir cerrando, porque si no tú y yo nos podemos quedar aquí 5 horas hablando Ujú. y no llegas a clase de holandés. Sí, Dios. Carla también está estudiando holandés. Sí. O sea, Hoy tengo mi primera multilingüe, clase. multilingüe.com. Ujú. ¿A quién está viendo este video, qué le dirías? ¿Cómo le concluirías toda esta información que quisieras, cómo quisieras cerrar nuestra Ujú. linda conversación? Ujú. Creo que, creo que diría que es muy importante empezar a atender a esa relación con uno mismo. Me gusta mucho enmarcarlo así, también con mis pacientes lo enmarco mucho así, con tener una conversación con uno, hablarse a uno mismo. Así empiezo a conocerme los distintos elementos de mi experiencia. Y si quiero conocer más mi relación con mis emociones, eh, puede que esa sea la calidad de conversación que necesito empezar a tener, ¿verdad? Y tenerla, es decir, hablar conmigo, preguntarme qué estoy sintiendo en este momento. O sea, ese tipo de preguntas, hacerlas realmente, creo que ayudan a iniciar esa conversación. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? ¿Dónde lo estoy sintiendo? ¿En el estómago, en el pecho, en la cara, en los brazos? ¿Qué tan fuerte es lo que estoy sintiendo? ¿Cómo apareció esto que estoy sintiendo? ¿Cuál es el contexto en el que apareció? Eh, de pronto, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que llevaron a que esta experiencia apareciera en mí? Y no necesariamente creo que, o bueno, creo que no necesariamente si estamos apenas como empezando a tener esa relación, no hay que saltar de una vez a qué voy a hacer con esto, sino que de pronto hay que pasar un tiempo ahí como marinando esa conversación de conocimiento, ¿verdad? Porque tengo la impresión que, y también por mi experiencia propia, que uno muchas veces se va más rápido de lo que se podía a ese paso de voy a hacer algo con esto que estoy sintiendo. Y es un paso importante y es un paso que hay que dar, ¿verdad? Antes de darlo, es muy importante conocer qué es lo que estoy sintiendo. Y si estoy en un punto en el que aún es muy complejo tener esa conversación, que no es que sea una conversación fácil, porque es complejo tenerla, creo que a lo largo de la vida, pero si es algo muy nuevo, pasar un buen tiempo ahí conociendo esa experiencia propia y encontrando el lenguaje, encontrando el vocabulario, encontrando el momento de conocer qué es lo que uno está sintiendo es muy importante.
Total. Sí. Mira que yo resumo eso en hacernos cargo. Yo siempre utilizo la palabra de cómo me puedo hacer cargo de mí y de mi experiencia y de lo que está pasando y no es ponerlo a un lado como que, ay, fui, sí, ya, chun. No, es volver a mí y hacerme cargo de todo, desde las emociones a mis habilidades, a mis debilidades, a los problemas, a, o sea, asumir esa responsabilidad. Ujú, Y en esa responsabilidad están mis emociones y el conocimiento de mis emociones y cómo puedo yo procesar esto de mejor manera y cómo puedo yo conocer esto de mejor manera y cómo después puedo procesarlo de mejor manera y cómo puedo responder de mejor manera. ¿Sí? ujú, Entonces me encanta. sí. Bueno, Es una Gordy, intención muy entonces, bonita. ¿qué? Perdona, dije No, que es una intención muy bonita también decir, me hago cargo y voy a pasar este tiempo conmigo. eh, y no es solo el hacerlo, sino también la intención de cuidar de uno mismo, lo que puede que acolchone o suavice un poquito esa experiencia que puede que sea muy incómoda para muchas personas. total. A mí me encanta decirles, o sea, siempre es eso, es cómo me hago cargo de esto que me pasó, cómo me hago cargo de esto que siento, cómo me hago cargo de esto que estoy pensando, o sea, me hago responsable de eso que soy yo y pasa adentro mío y es mi experiencia, cómo me hago cargo de mi experiencia. Ujú, ¿Sí? bonito. Bueno, Gordy, me encantó que nos A mí viéramos, que charláramos. Y nada, no sé si quieres decir algo más, si quieres concluir con algo más. que estoy emocionada por los capítulos que vengan y por tener más conversaciones así contigo. Y que me encanta bárbaramente. Sí, van a venir más capítulos, ya tenemos como un plan, un esquema para seguir, entonces si les ha gustado el contenido, por favor síganos. Carla, hay algo que se me olvidó, ¿Qué? ¿reactivarás tus redes? Ah, Porque cuando reactives tus redes, vamos a ujú, dejarles aquí las redes también de Carla, porque siempre aparecen ujú. mis redes por ahí, entonces las ponemos ahí. Entonces los Mi red invitamos está a que... activa. Ya está activa, o sea, ya se Mi pueden, ok. ¿Cómo es la Instagram red está de activa. Carla? Carla Duarte SIC. Ok, Como Carla con perfecto, K, Duarte y PSIC. Sí. perfecto. Así me Entonces encuentran en ahí, Instagram y en YouTube también, creo. perfecto, esto es maravilloso. Entonces no olviden suscribirse a este canal, a compartir esta información y nos vemos en el próximo video. Chao. Ujú. Chao.